sostenibilidad a través de la industria, sociedad y cadena de valor 5.0. Para ella, pues vamos a contar con la presencia de Ana Beatriz Hernández Lara. Ana Beatriz es doctora, Associated Professor y coordinadora del ASO Research Group de la Universidad Rovira i Virgili. Una mesa que va a estar presentada y moderada por Resurrección Hernández, jefa de la Unidad de Innovación Social La Noria de la Diputación Provincial de Málaga. Así que bienvenidas, Resurrección, Ana Beatriz. Un aplauso para ellas también. Y les dejo con la siguiente mesa. Buenos días. Bueno, lo de Resurrección me suena fatal, ¿vale? Sí. Soy Resu para todas, que ya nos conocemos de otros años y, bueno, soy compañera de la mayoría de vosotras. Buenas tardes, buenos días todavía. Gracias por este gran proyecto. Sabéis que Tecnosocial es una iniciativa producto de la pasión de muchos de los compañeros que aquí están presentes, de Ana Rosa, de José Manuel, del Ayuntamiento de Málaga, con Lola, en fin, con Teresa, de la Diputación, de la Junta. Tengo también aquí a compañeros. En definitiva, es producto de las relaciones institucionales y también, como no, de la iniciativa privada que está presente en este congreso. Así que desde aquí dar las gracias tanto a los compañeros como a las instituciones privadas que apuestan esta iniciativa que pretende acercar la tecnología a los cuidados. Desde la Diputación, desde el Ayuntamiento, desde la Junta, estamos convencidas que queremos llegar a más con la ayuda de esa tecnología que antes hablábamos, Beatriz, de la tecnología humanizada. Tú me has dicho, mi tema es muy duro, digo, no importa, porque es importante que la tecnología se ponga otras gafas, ¿vale? Las gafas de lo social, y que ambos ecosistemas, el tecnológico y el social, vayamos caminando juntos, porque en definitiva ganamos todos. Así que muchísimas gracias por estar. Ella, aunque su referencia es de la Universidad, voy a ponerme la gafa ya, de Cataluña, pero es de Tenerife. No, es de Tarifa, perdón. Bueno, de Tarifa, no tiene nada que ver. Pero de Tarifa mucho más... ¿Qué? Provincia de Cádiz. No, yo, provincia de Cádiz, y aquí estamos aquí al lado. Y además, maravillosa. Así que estamos convencidas, Ana Beatriz, que antes te he dicho, que lo vas a trasladar perfectamente. Bueno, os cuento un poquito. Su pequeño, voy a resumir mucho porque su currículum es muy amplio y lo importante es su intervención y, sobre todo, vuestra participación posterior. Doctora, es Ana Beatriz Hernández Lara, es profesora titular de la universidad y en la actualidad vicedecana de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Rovira i Virgili, no sé si se pronuncia bien. También ha sido miembro del equipo rectoral como adjunta vicerrectorada de personal docente e investigador entre 2020 y 2022. Su línea de investigación está relacionada con el gobierno corporativo, la dirección estratégica y la innovación, habiendo realizado también aportaciones importantes en el ámbito del turismo. Actualmente lidera el grupo de investigación reconocido por la Generalitat de Cataluña, Análisis Social y Organizativo, además de haber coordinado y participado en diversos proyectos financiados a nivel nacional e internacional en el ámbito de estudios sociales y organizaciones, ¿no? Sus actividades de investigación la han llevado a supervisar 11 tesis totales y publicar más de 80. Bueno, no voy a seguir, ¿vale? Porque lo importante es vuestra intervención, tu intervención, y que nos acompañe en este proceso. Y yo encantada. Perfecto, yo creo que ya va. Bueno, muy buenos días a todos.
Yo estoy encantada de estar aquí hoy porque ha sido la excusa perfecta también para volver a mi tierra. Cualquier oportunidad que tengo la aprovecho. Así que muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias también por la presentación. Como se ha anunciado ya en esta introducción, cuando me invitaron me preguntaron concretamente por un trabajo que acabamos de publicar en la European Journal of Innovation Management, que es una revista de innovación, pues Ana Rosa del Águila, que fue la que me invitó, yo le comenté que el trabajo era bastante conceptual y que no estaba segura si para una audiencia un poco mixta pues era un trabajo interesante, y ella me dijo que realmente buscaban también darle un carácter conceptual a la introducción del Congreso. Así que cuando me dijo eso, pues yo dije, pues yo encantada de participar. Y solamente os comento eso para avisaros y yo intentaré hacer todo lo posible para que la comunicación sea interesante a pesar de que es teórica y conceptual, ¿de acuerdo? El título es Impulsando la innovación y la sostenibilidad a través de la industria, sociedad y cadena de valor 5.0. Y no lo he realizado yo sola, en la Academia siempre trabajamos en equipo, afortunadamente. El autor principal, que lo tengo que mencionar sí o sí, es un profesor de la Lebanese International University en el Líbano, que fue realmente el que impulsó el trabajo. Bueno, dicho esto, comienzo. El esquema que sigo en la presentación es el de un trabajo académico clásico. Sobre todo lo interesante de este trabajo fue el desarrollo de un modelo de cadena de valor 5.0 que aparece ahí como uno de los apartados al final, pero para llegar al desarrollo del modelo primero tuvimos que plantear un poco un esquema introductorio de buscar cosas interesantes en la investigación que nos habían realizado y buscar esos huecos que nos permitieran al final plantear el modelo que pensamos que es la contribución que al final ha llevado a la publicación de este trabajo académico. Como introducción fundamental, me voy a sentar aquí porque creo que veré mejor, perdón. Como introducción fundamental, el grupo de investigación que lidero, que es el de análisis social y organizativo, una de las líneas fundamentales de investigación del grupo es el que está relacionado con la innovación. Pero la innovación empresarial y organizativa va continuamente evolucionando. Entonces, el paradigma que nos encontramos ahora es el que se conoce como innovación 5.0. Y no podemos entender los modelos de innovación si no entendemos primero el paradigma industrial en el que se generan, porque la innovación tradicionalmente viene de la mano de la industria. Luego, con el paso del tiempo, va evolucionando hacia otras esferas, hacia esferas más sociales, pero en su semilla, en su origen, digamos, siempre tiene un paradigma industrial. Entonces, tratando de describir el último modelo industrial del que la literatura habla, que es el de la innovación 5.0, nos basamos en esa primera semilla industrial que acuña la Unión Europea en el año 2021, o sea, casi recién salidos de la pandemia, todavía luchando con los efectos del COVID-19, y que es el concepto, la noción de industria 5.0. Este nuevo paradigma industrial tiene como características fundamentales tres elementos. Es que es un paradigma industrial que está muy centrado en el individuo, más que los paradigmas industriales anteriores. Tiene un enfoque muy centrado hacia la sostenibilidad y hacia la resiliencia. Y eso no nos extraña precisamente en el año del que estamos hablando, 2021, cuando después de la pandemia nos damos cuenta de que necesitamos una industria que continuamente se vaya adaptando a los retos que van surgiendo y que son cuestiones completamente inesperadas, como bien demostró la pandemia. O sea, el aspecto de la resiliencia o de la adaptación al medio ocupa como un lugar fundamental. Entonces, si hasta ahora la innovación empresarial se había basado fundamentalmente o había puesto el foco en los aspectos más tecnológicos, con este nuevo paradigma industrial ese aspecto tecnológico se deja acompañar del componente humano. Y es la sinergia entre los dos y la combinación entre hombre y máquina, o el aspecto humano y el aspecto tecnológico, lo que introducen ese nuevo modelo de innovación que conocemos como innovación 5.0.
Entonces, nosotros en el grupo de investigación que lidero, pues dijimos, bueno, vamos a hacer una revisión de la literatura para ver qué es lo que se sabe sobre este nuevo modelo industrial. Y nos damos cuenta de que no existen demasiados artículos porque el término es relativamente novedoso, pero está creciendo a un ritmo exponencial y cada vez la literatura sobre el tema es más abundante. Lo que sucede es que sigue basada en el aspecto tecnológico fundamentalmente y cuando se centra en algún otro aspecto no se analizan las interrelaciones. Y ahí fue donde nosotros dijimos, pues por aquí podemos atacar y tratar de hacer una investigación nueva que trate los distintos aspectos y además las interrelaciones entre ellos. Y ese fue el objetivo de nuestro trabajo, básicamente analizar pues, qué enfoques y qué estrategias específicas tienen que adoptar las organizaciones, fundamentalmente las empresas, para poder desarrollar la innovación 5.0 y crear un valor que no solamente esté basado en el avance de la tecnología, sino también en los avances sociales. Y eso nos permitió tocar fundamentalmente dos patas, el avance tecnológico y el avance social, y luego utilizar una tercera pata, que no sé si, bueno, es un término que últimamente está también bastante de moda, que es el aspecto social, pero en el caso concreto del espacio urbano. Esto ha acuñado el término de Smart Cities o ciudades inteligentes y ponemos el foco ahí porque son los espacios donde fundamentalmente se concentra la mayor cantidad de población y también la mayor cantidad de tejido industrial y empresarial. Si durante la intervención me queréis hacer alguna pregunta, yo encantada, ¿vale? No hay problema. Muy bien. Por lo tanto, nuestro objetivo fue, como no sé si se ve muy bien, pero planteo en ese esquema, es analizar cómo los componentes de la industria 5.0, que nos sirve como paradigma, pues pueden terminar afectando al desarrollo de ciudades inteligentes y cómo a través de estas ciudades inteligentes, al final las empresas también desarrollan un modelo de innovación adaptado que pretende conseguir una sostenibilidad de triple impacto que no solamente sea económica, sino que también sea medioambiental y social. Muy bien, planteado un poco el marco, lo siguiente que hacemos es comenzar a leer un poco, bueno, bastante, no un poco, y lo primero siempre que hacemos cuando hablamos de modelos de innovación es hacer un repaso, por eso esta diapositiva la presento como un poco de historia, hacer un repaso de los diferentes paradigmas industriales por los que hemos ido evolucionando. Entonces, no es algo novedoso, pero sí que es bueno recordarlo. En cada uno de esos paradigmas industriales, el tipo de innovación que se ha desarrollado ha sido diferente y ha estado basado en elementos también distintos, ¿no? Pues, por ejemplo, a finales del siglo XVIII tenemos la primera revolución industrial, que estuvo basada fundamentalmente en la mecanización y la incorporación de la energía de vapor. A continuación, en la segunda revolución industrial, que se conoce como Industria 2.0, a finales del siglo XIX, principios del XX, la principal novedad fue la incorporación de la electricidad, que permitió la producción en masa. A mitad del siglo XX se produce la tercera revolución industrial, con la aparición de los ordenadores, de la computación y de la automatización en la industria. A principios del siglo XXI, ya en épocas más recientes, hablamos de cuarta revolución industrial o industria 4.0, donde el papel fundamental pues, lo tienen las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, Internet y la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial no es algo del último año y medio, es algo que se viene cociendo desde hace un par de décadas y que ha supuesto una revolución, un nuevo paradigma industrial y muchísimos cambios que afectan a la eficiencia con la que se trabaja. Sin ir más lejos, esta presentación que traigo hoy yo la he hecho con inteligencia artificial, con 3 motores distintos, uno que me ha permitido diseñar el patrón de la diapositiva, otro que me ha, un patrón que todos conoceréis, que es el DeepSeek, que ha permitido hacer la traducción del artículo académico que estaba en inglés al castellano para poderlo traer hoy aquí y poderlo exponer en español, y un tercer motor de inteligencia artificial para hacer la parte gráfica. Con los 3 motores, algo que igual hace 2 años hubiera tardado 6 horas en hacer, en el momento actual en un par de horas está hecho. O sea, el incremento de la eficiencia es fundamental a todos los niveles.
Y es algo bueno, que tenemos que integrar en nuestra manera de funcionar porque de hecho es que nos va a ayudar. No solamente, yo pienso que en todos los niveles y en todas las profesiones, de hecho. Y esto pues da paso a lo que hoy conocemos como nuevo paradigma, el de la industria 5.0, donde la clave fundamental está no solamente en poner el foco en la parte tecnológica, como he dicho anteriormente, sino en la colaboración hombre-máquina, en la colaboración entre el aspecto humano y el aspecto tecnológico. Por lo tanto, esa colaboración estaría en la base del pilar de la industria, permite poner el enfoque en la parte humana y como objetivo final, conseguir esa sostenibilidad de triple impacto de la que antes estuvimos hablando. Un impacto económico, un impacto ambiental y un impacto social. Esto no pasa. Vale, ahora sí. Aparte de los diferentes modelos industriales, otro de los modelos que se utiliza para describir la innovación son los modelos de hélice. No sé si seguramente el primero sí que lo habréis oído porque es bastante conocido. Cuando la innovación empresarial al principio se concibe mucho desde un punto de vista interno de las empresas, como una innovación cerrada que se produce dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, utilizando el propio conocimiento y los recursos internos y nada más. Pero con el paso del tiempo nos damos cuenta que abriendo ese esquema, pues la innovación se produce de una manera más eficiente y mejorada. Entonces pasamos a unos modelos donde se empiezan a incorporar distintos actores en el proceso de innovación y hablamos ya de esa innovación abierta. Entonces, al principio, la primera colaboración destaca el papel de 3 actores específicos que serían las empresas, ¿no?, el factor original. Después tendríamos otro actor que son los centros donde se genera el conocimiento pero no se produce, pues por ejemplo los centros de investigación, las universidades, los institutos de investigación, etcétera. Y como el elemento, como actor promotor, que da la parte más regulatoria y también en ocasiones la parte de financiación, estaría el Gobierno. Y es la colaboración de esos 3 actores lo que se conoce como el modelo de triple hélice. Con el paso del tiempo se incorpora un cuarto actor que es el de la sociedad civil. O sea, la innovación no solamente viene por ese efecto push, por decirlo de alguna manera, que tiene la industria, sino también a través de la demanda de la propia sociedad. Las demandas sociales son las que generan que las empresas se pongan las pilas a ver cómo cubrir esas necesidades que tiene la sociedad. Y entonces hablamos de esa cuarta hélice que se incorpora al modelo. El tiempo sigue avanzando, aparece un elemento que siempre había estado ahí, pero al que no se le había dado tanta importancia, que es la del entorno. Tenemos un planeta que todos compartimos y como no lo cuidemos, pues al final nos quedaremos sin él, ¿no? Entonces el factor medioambiental aparece ahí como un elemento fundamental también que demanda aspectos innovadores para su conservación y mantenimiento. Y eso introduce esa quinta hélice en el modelo donde fijaros que ya no hablamos de un actor, porque el medio ambiente no sería un actor, pero sí que es un factor contingencial. Es un factor del contexto que promueve o impulsa cierto tipo de innovaciones. Y en los últimos tiempos, con todo el tema tecnológico, de la interconectividad, Internet y demás, aparece la sextuple hélice, o sea, el sexto elemento dentro del modelo, que sería el que viene motivado por la interconectividad, por los medios, por las plataformas digitales y todo el ecosistema, digamos, que esos medios tecnológicos proporcionan. Estos modelos de hélice que van avanzando con el paso del tiempo permiten cada vez una mayor inclusión social de la innovación y también mayores avances en la sostenibilidad global. Muy bien. Y al final lo que sí podemos exponer son esos diferentes modelos de innovación que van relacionados con los 2 avances anteriores, con los avances que vienen determinados por los modelos de hélice y por los avances del paradigma industrial. Y se presenta esta evolución donde pasamos de una innovación 1.0, que como he dicho anteriormente era una innovación cerrada que se desarrolla solamente en el seno de las empresas, a una innovación que cada vez es más abierta, como la innovación 2.0, que se abre
o sea, que permite la colaboración entre los diferentes actores, ya sean los de la triple hélice, los de la cuádruple hélice, etcétera, y que se puede, de hecho, clasificar en dos tipos. La innovación abierta puede ser Outbound Open Innovation o Inbound Open Innovation. La Outbound significa significa que la propia innovación de la empresa, las licencias se pueden exportar fuera y vender, y la inbound, que se compran innovaciones de fuera para incorporarlas dentro de la organización. ¿De acuerdo? Una vez que eso sucede, cuando se incorporan innovaciones de fuera a la organización, hay un proceso de gestión del conocimiento que esa innovación externa la hace propia. Y ahí pasamos a un modelo nuevo que es el de la innovación 3.0 o la Embedded Innovation. Es como algo que tú compras fuera, lo interiorizas, lo perfeccionas, lo haces tuyo y al final se genera una innovación nueva como consecuencia de ese proceso. En el cuarto paso, que es el de la innovación sostenible, digamos que el ecosistema innovador, es decir, el conjunto de agentes que se involucran en el proceso innovador es mayor. Y como consecuencia de esa interacción entre los diferentes agentes se produce un proceso de aprendizaje colaborativo que da lugar a un modelo de innovación nueva, la 4.0. Y la última, que es la que estamos ahora y en la que este trabajo se centra, es la de la innovación resiliente, que lo que hace es incorporar el aspecto de la resiliencia o de la adaptación, que es una demanda que, bueno, en los momentos actuales, con los cambios tan frecuentes y tan rápidos que tenemos, pues es algo necesario y que está determinando cómo ha de ser la innovación actual. No va, ahora. Muy bien, todo lo que hemos dicho hasta ahora, digamos, está centrado en el aspecto más tecnológico, porque estamos hablando de industria, estamos hablando de innovación, pero ¿qué pasa con la parte social? La parte social no está al margen de todo este ecosistema, ¿no? Y de todo este escenario que estamos describiendo. De hecho, forma parte activa, porque la sociedad pues, son los beneficiarios y son los que de alguna manera impulsan los modelos innovadores. Entonces, en todo este proceso aparece también un concepto nuevo, que es el de la sociedad 5.0, que es una noción complementaria al de Industria 5.0, que plantea un futuro donde esos avances tecnológicos de los que venimos hablando y que vienen representados por el Internet de las cosas, la robótica, la inteligencia artificial, todos ellos se integran en nuestra vida cotidiana, en la interactividad que tienen los propios aparatos que utilizamos en nuestra vida diaria, y esto nos permite resolver desafíos sociales y mejorar la calidad de vida. Un buen ejemplo donde esto se manifiesta y es evidente, yo por ejemplo ahora hacía bastante tiempo que no venía a Málaga y al llegar me llevaba una sorpresa agradable de lo mucho que ha avanzado la ciudad, y se ven muchos tips, digamos, o ejemplos de lo que es la sociedad 5.0 y las ciudades inteligentes en la ciudad de Málaga también. Entonces vemos cómo se integra la tecnología para resolver desafíos que existen en los espacios urbanos y en las urbes, ¿no? Como puede ser pues, la gestión de los residuos o cómo se gestiona la movilidad urbana, el transporte, o cómo se potencia el ahorro energético, cómo se integra la sociedad en los procesos participativos y en la gobernabilidad de las ciudades, ¿no? Todo eso viene facilitado también por la tecnología y es lo que posibilita la aparición de estas ciudades inteligentes, que en nuestro esquema son importantes porque son donde vive la mayor parte de la población y, como he dicho antes, donde se acumula también la mayor parte del tejido empresarial. No sé si tengo un vídeo que no sé si el ratón nos permitirá. A ver, vamos a probar.
estamos buscando, ¿no? Yo creo que nos puede ilustrar también, ¿no? ¿Qué es lo que tú pretendes? Yo creo que sí. A ver cómo dormimos hoy, con el frío que hace. Nuestro negocio es de lo que comemos. El anuncio lo quitamos, ¿no? Sí, perfecto. ¿Vale? Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfruta, ¿no? Alianz y a vivir. Bueno, era simplemente para ejemplificar este tema de las ciudades inteligentes. A ver, un momento. Vale. Bueno, al final pasaré un poco más rápido, ¿vale? Al final lo que nos interesaba fundamentalmente era responder 4 preguntas de investigación que lo que pretenden en definitiva es interrelacionar los diferentes elementos que he presentado, es analizando los componentes de la industria 5.0, cómo se fomenta el desarrollo de las ciudades inteligentes, cómo éstas afectan a la cadena de valor de las industrias, cómo la cadena de valor de las industrias y de las empresas termina impactando en la sostenibilidad de triple eje y el papel de la gestión del conocimiento en todo este esquema. Y para poder responder esas preguntas de investigación, lo que hacemos nosotros los académicos es hacer revisiones de la literatura para empezar. Este trabajo solamente se quedó en esta primera parte y eso significa que no tenemos todavía validación empírica y por lo tanto lo tenemos que validar. Y nuestra intención es validarlo y esa validación también publicarla. Pero de momento lo que hemos publicado es el modelo teórico. Y este modelo teórico lo extrajimos de una revisión sistemática de la literatura que aquí no os explicaré con detalle cómo lo hicimos, pero en esencia en lo que consiste es en describir un protocolo de búsqueda de los documentos que hemos utilizado para hacer el trabajo, de manera que cualquier investigador pudiera replicar la misma búsqueda y pudiera llegar más o menos a los mismos resultados que nosotros. Entonces, en ese protocolo están descritos con mucho detalle todos los pasos para poder identificar cuáles son los documentos y la literatura académica que realmente responde a tus preguntas de investigación. Nosotros utilizamos 2 bases de datos académicas para ello, que son las más importantes en el ámbito de las ciencias sociales, y lo que hicimos fueron 3 búsquedas independientes en estas 3 bases de datos. Una búsqueda que se centraba en el concepto de industria 5.0, otra en el de sociedad 5.0 y la última en la de innovación 5.0. Estas 3 búsquedas independientes, la cantidad de artículos que nos produjeron, se trataron de manera separada y en el último paso lo que hacemos es combinarlos todos y después de eliminar duplicidades y quedarnos solamente con los artículos de las áreas temáticas que nos interesaban, el total de artículos analizados fue de 1.377. Entonces, con esos 1.377 artículos divididos en las 3 temáticas, hacemos un análisis bibliométrico. Y el análisis bibliométrico lo repetimos 4 veces. ¿Por qué 4 veces? Porque hicimos 3 para cada una de las 3 palabras clave, innovación, industria y sociedad 5.0, y luego un cuarto donde combinamos todo, ¿vale? Entonces, ¿qué análisis bibliométricos hay de muy diferente categoría? Nosotros el que hicimos fue una Keywords Co-occurrences, que significa un análisis de coocurrencias de palabras clave, que permite determinar mapas de, networks de términos relacionados como el que veis aquí.
Lo más importante a saber en este caso es que en este tipo de networks tienes dos elementos. Unos elementos son los nodos, que cuanto más gruesos sean significa que la palabra clave aparece más veces, es más frecuente. Y otro elemento son los arcos que conectan los nodos, que cuanto más gruesos sean significa que más veces esas dos palabras claves aparecen unidas en la misma investigación y que por lo tanto que son términos relacionados. Los colores lo que hacen es unir las palabras clave que más veces aparecen juntas y determinan como grupos o categorías de palabras clave, es decir, determinan temas que la investigación desarrolla. Entonces, en esos cuatro análisis bibliométricos, lo que hacemos es iterar este proceso. Esta primera gráfica que os presento, que de hecho son dos, pero es la misma, es una con toda la terminología y la otra limpia, donde hemos dejado solamente los términos más frecuentes para que visualmente se pudiera interpretar mejor la información. Este primer resultado nos permitió determinar, creo que 12 grupos de palabras clave, que aquí los tenemos ordenados de grupos grupos más con una mayor cantidad de ítems involucrados y que por lo tanto son más grandes, a otros clústeres o grupos que son más pequeñitos porque están integrados por menos palabras clave. Pero bueno, términos importantes que aparecen, fijaros que cuando hablamos de Industria 5.0, el clúster más grande no es el de la industria, el clúster más grande es el de la gestión del conocimiento y las competencias. Es decir, se habla de cuestiones como educación, e-learning, higher education, que es el papel de las universidades, y todo eso tiene más relevancia temática que no el propio aspecto industrial. Aquí también aparecen aspectos como el de las digital twins, también tengo un vídeo, pero bueno, no tendremos tiempo para desarrollarlo, pero simplemente como en los avances tecnológicos no solamente combinamos la parte física y la parte digital para ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia. Y entonces una parte del desarrollo de los prototipos y demás no se hace físicamente, se hace virtualmente, ¿vale? Y bueno, son avances tecnológicos de la industria que determinan cómo va avanzando esa industria 5.0. Se habla de resiliencia, se habla de sociedad 5.0, se habla de los cobots, que son los robots colaborativos. Todos estos eran los temas más importantes en el concepto de industria. En el concepto de innovación 5.0, el análisis proporcionó un total de 8 clústeres. Fijaros que en este caso el más importante tampoco no era el de la innovación. El clúster más importante era el que trataba de sostenibilidad y de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. O sea que, en realidad, el foco de esa innovación 5.0 no es el avance tecnológico propiamente dicho, es ese enfoque o ese objetivo hacia la sostenibilidad que la innovación tiene que proporcionar, ¿vale? Después sí que aparecen aspectos relacionados con la tecnología, con la industria, con la inteligencia artificial y también con la sociedad 5.0, lo que indica que la innovación ha de ser social también. Ya estamos terminando, ¿vale? El tercer aspecto es el de la sociedad 5.0. Aquí los clústeres que aparecieron fueron 9. El primero es el que trata sobre sociedad 5.0 y los demás estaban relacionados con temas como el de la transformación digital. Por ejemplo, hoy las urbes, las Smart Cities, están experimentando un proceso de transformación digital brutal. También aparecen aspectos de sostenibilidad, de digitalización, de inteligencia artificial, etc. Y cuando unimos las tres temáticas y volvemos a hacer el mapa, en ese caso lo que nos salen son 7 clústeres y fijaros que en este caso Industria 5.0, Industria 4.0 y Sociedad 5.0 aparecen como elementos muy destacables pero separados. Significa que no son la misma cosa. Son cosas que están interrelacionadas pero que están separadas. A eso se le añade el tema de la innovación en las ciudades inteligentes, la innovación centrada o enfocada en el ser humano, utilizando para ello tecnologías avanzadas, la economía digital, la transformación digital, el Internet of Things, que se ha transformado en el Internet of Everything, o sea que está en todas las esferas, y la inteligencia artificial. Y con todo eso planteamos un modelo que, con esto ya termino mi exposición, que nosotros lo hemos bautizado como cadena de valor 5.0 y en este esquema lo que nos interesa destacar es
o sea, hay como 4 partes y las 4 partes forman como si fuera un engranaje que viene alimentado por el elemento de la gestión del conocimiento. Todo esto no se genera sin conocimiento. O sea, está centrado en el conocimiento primero humano y luego integrado en las máquinas a través de esa inteligencia artificial. Entonces, en este esquema lo que planteamos es que partimos de una industria 4.0 que no se ve muy bien, pero nosotros de manera consciente la hemos dibujado de color azul. Eso significa que tiene el foco puesto en la sostenibilidad económica, o sea, la tecnología enfocada a la sostenibilidad económica. Ese modelo deja aparte, ahora en la actualidad, al de la industria 5.0, donde el círculo ya no es azul, ahora es de color ocre y verde. O sea que el enfoque está puesto en la parte social y en la parte medioambiental. Y está compuesto por elementos, aquí en la siguiente transparencia os lo comento, como por ejemplo el de la inteligencia artificial, el concepto de la edge computing, que significa hacer toda la analítica y todo el cálculo en origen para ahorrar tiempo y ser más eficiente, el blockchain, que está relacionado con aspectos de seguridad, los cobots, que están relacionados con... os traigo un ejemplo, pero bueno, creo que no dará tiempo. No dará tiempo de verlo. Son robots que colaboran con las personas. A nivel industrial esto se ve muchísimo en las cadenas de montaje porque permiten ser más rápidos, más efectivos y sobre todo garantizar ciertos elementos de seguridad en el trabajo, evitar riesgos en el trabajo. Pero hoy día estos cobots son adaptativos e inteligentes y permiten, por ejemplo, en el ejemplo que os traía de un spin-off de la Universidad Politécnica de Cataluña, es un robot que permite a una persona inválida levantarse y caminar colaborando con la energía o con el impulso que la propia persona puede dar con sus brazos que sí podía utilizar. Entonces, este tipo de cosas son las que, son los avances tecnológicos que ejemplifican lo que puede hacer la industria 5.0. Todos estos avances tecnológicos, en la medida en que se integran en los espacios urbanos y en la sociedad, da lugar al concepto de sociedad 5.0 y esta sociedad 5.0 permite o es el contexto en el que las empresas pueden desarrollar sus actividades. Sus actividades según un modelo, que es el modelo de la cadena de valor, se pueden dividir en 2 tipos, las actividades primarias y secundarias, siendo las primarias las que están relacionadas con la propia actividad fundamental de la empresa, es decir, lo que la empresa produce y vende, y las actividades secundarias que son las que prestan apoyo a esas primarias. Los avances tecnológicos de la industria 5.0 tienen que filtrar, por decirlo de alguna manera, a todas las actividades empresariales, sean primarias o secundarias, y ese filtro es lo que permite generar lo que nosotros hemos llamado cadena de valor 5.0. Esa cadena de valor 5.0 que nosotros ejemplificamos aquí en estas actividades primarias, que son el marketing en las ventas, las operaciones, que es la manufactura, la logística y la I+D, utilizando las nuevas tecnologías consiguen una producción más eficiente y sobre todo una producción que no deja de lado la parte humana, que se basa en la colaboración entre tecnología y hombre. Y esto mismo lo vemos en las actividades secundarias. Al final lo que se consigue es una producción más eficiente, más ágil y que en definitiva utiliza pues todos los avances de los nuevos tiempos, toda la interconectividad de los nuevos tiempos para de esta manera conseguir que las empresas también, porque sin empresas no hay economía, ¿vale? Pues para conseguir que las empresas también tengan más éxito y se aprovechen pues de todos los beneficios que estos avances tecnológicos están reportando. Y yo creo que más o menos el mensaje ha quedado claro, o al menos eso he intentado, y si tenéis alguna pregunta, cualquier cosa que me queráis comentar, pues estaría encantada de responder. Muchísimas gracias. Gracias de verdad, porque ha sido muy amena y además, el tener claro que las empresas también tienen las gafas puestas del ámbito social. Muchísimas gracias. No sé, ¿hay alguna pregunta o creo que empezamos ya la parte institucional? Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. La pobre ha tenido que correr.